Muchas gracias por la bienvenida a los hermanos que se reúnen en esta hora, día jueves, ya después de la actividad, me imagino, del trabajo, pero que con ánimo y con fuerza se conectan para poder escuchar la palabra de Dios y mantener la fe, que es tan importante hoy en nuestros días. También saludos al pastor de la Iglesia Adventista Fidelidad. Qué hermoso nombre el que escogieron y que Dios nos ayude para ser fieles a todos. También saludos a los hermanos allá del Salvador, de la radio RCA que recién mencionaron, a través también a los hermanos de Facebook, de YouTube y de las plataformas que se están conectando en esta hora. Hoy, como dijo el hermano, nos corresponde el tema número 4 de esta serie que hemos iniciado de cumplimientos escatológicos. Estos cumplimientos del tiempo del fin, también podríamos decir, antes de la segunda venida y tal vez mucho más allá en el tiempo, como lo hemos visto. Bueno, hoy día nuestro versículo de comienzo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 1, 4 y 5, que dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Gloria a Dios, porque esta profecía que acabo de leer va a echar por tierra los argumentos del enemigo que no se podía hacer la voluntad de Dios, que no se podía guardar la ley, porque aquí van a ver un grupo especial, 144,000, y que están sobre el monte de Sión. Sigue diciendo en el versículo 4 y 5, estos son los que pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que va a quedar demostrado de que sí se puede vencer el mal, que se puede ser puro, podríamos decir, se puede seguir los pasos del Maestro de Jesús por esa senda que nos mostró aquí en esta tierra. Es posible, mis hermanos, se puede, solamente que falta fe, falta amor por Dios, para no hablar mentiras, por ejemplo, para ser sin mancha, tremendo, tener el nombre de él, decía el versículo, o sea, el nombre de Jesús y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y eso es más que ir los sábados a sentarse a escuchar una reunión, un sermón. No basta, mis hermanos, no te dejes engañar por lo que ves, por lo que predican. Se requiere mucho más para estar ahí de pie en el monte Sión con el Cordero. Y hemos estado estudiando durante estos 3 días pasados eh, eventos importantes que tienen como objetivo aumentar la fe del pueblo final. El Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, hallará fe. Y entonces todo lo que estamos estudiando es para producir fe en el corazón nuestro y poder seguir al Cordero por donde quiera que va. Y hemos demostrado que Dios se ha preocupado a través de toda la Biblia de distintas formas, como Él ve que necesita nuestro cerebro, nuestro corazón, lo que necesita para cambiar, ha dejado todo tipo de evidencias de su mano poderosa, de su sabiduría, de su inteligencia, para que nosotros podamos confiar en Él y poder ser parte de estos 144,000, que es lo que agrada a Dios. Por eso que tienen el nombre de Dios en sus frentes. Y vamos a seguir viendo algunos ejemplos de que a través de toda la Biblia hay profecías y además que apuntan al tiempo del fin, que son eventos mayores, como lo hemos comentado el día de ayer, por ejemplo. Y voy a mencionar, para comenzar,
un personaje que es el rey de Tiro, que se le escribe, se le muestra en visión al profeta, ese rey de Tiro que se le dice, tú querubín grande, protector, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Hablando del rey de Tiro, pero son las cualidades de Satanás. Nos damos cuenta que usa a este rey, específicamente el rey de Tiro, para mostrar verdades mayores para aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver nuestra primera diapositiva, que sale ahí, Ezequiel 28, 12 y 13. Y ahí sigue diciendo el profeta Ezequiel, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Voy a destacar que está hablando de un personaje de carne y hueso, un rey, en esta ciudad de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí nos da detalle la escritura de que en realidad está usando el nombre, este personaje, el rey de Tiro, porque ahí dice que era acabado de hermosura y dice que estuvo en el huerto de Edén. Porque no se está refiriendo solamente al rey de Tiro, se está refiriendo al enemigo, al archienemigo, a aquel que tentó a Adán y Eva. Entonces, este es otro ejemplo de que la Biblia es mucho más amplia y que mezcla acontecimientos de los profetas, acontecimientos del pueblo de Israel, de los apóstoles, como lo vamos a ver, de distintas formas, usando cosas también como la zarza que ardía, pero no se consumía, que de ahí Dios le habló a Moisés. Todo eso está dentro de la mente de Dios para fortalecer nuestra fe y darnos cuenta de que aquí hay un plan. De aquí hay un plan maravilloso, hay sabiduría infinita que nos quiere salvar y quiere redimirnos y transformarnos como los 144.000 que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, esa es la riqueza de esta Biblia que hoy día estamos terminando, eh, esta campaña, pero estoy seguro que desde aquí en adelante tú vas a ver a la Biblia con otros ojos. Claro, la gente dice, era para los judíos. Entonces, no entienden las personas que Dios está escribiendo la historia de la humanidad en rebeldía y cómo esta humanidad ha sido rescatada. Es un conflicto cósmico, es mucho más que un pueblo especial, los judíos, que dice la gente, porque se usó al pueblo judío como la iglesia modelo, que ellos tenían la misión de evangelizar a todas las naciones con, con el libro de la Biblia. Ellos no quisieron y entonces se tornó a los gentiles, pero el plan de Dios era que todo el mundo se salvara. Y por eso que dejó todos estos ejemplos ahí. Entonces, cuando veamos nosotros la Biblia, no pensemos en algo puntual, veamos algo cósmico. Por ejemplo, hablamos hace unos días atrás acerca de ese tiempo de angustia de Jacob y explicamos que luchó con el ángel, que fue herido, que déjame que raye el alba, pero fíjense que cuando él huye, primeramente de Labán, estaba huyendo porque salió escondida y se encuentra con Labán y va de camino donde Esaú, donde eh, él va a luchar ahí, va a vivir ese tiempo de angustia, pero fíjense lo que aparece en ese relato. Aparecen ángeles. ¿Qué tienen que hacer los ángeles en la huida de un hombre, en la huida de Jacob? Vamos a leerlo y pasar a nuestra siguiente diapositiva. En Génesis 32, miren estos detalles que muestra la Biblia, porque está hablando en realidad está representando la persecución que va a tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin y después cuando lucha con el ángel, el tiempo de angustia. Pero antes de que lleguen esos eventos, van a venir ángeles a ayudarnos para enfrentar esos tiempos difíciles, como se le apareció a Jacob. Y dice ahí, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim.
El hecho que aparezcan ángeles en esta historia no es casualidad, porque como dije, está representando cuando vengan las persecuciones, van a venir ángeles a ayudarnos. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, que cada detalle está hablando Dios en forma cósmica, está hablando en forma escatológica, por eso que estamos estudiando, porque todo apunta al día grande del Señor que viene y a la última generación del cual nosotros somos parte. Gloria a Dios, qué privilegio, mi hermano. Podemos ver también otro ejemplo en los tiempos de Débora y Barak, cuando el pueblo de Israel está luchando contra los cananeos, contra el ejército de los cananeos, y el comandante o el general del ejército de los cananeos, Sísara, es abatido por Jael. Si ustedes no se recuerdan la historia, más o menos es así que eh, en la batalla, el comandante de los cananeos huye y encontramos que un acontecimiento, Císara se llama, en Jueces 4:15, vean ustedes el detalle de una guerra, de una lucha, de tantas guerras que ha tenido Israel, pero vean ustedes el detalle que aparece en Jueces 4:15. Miren quién interviene ahí, contra Císara. Ahí está, muchas gracias al hermano Jesse por su amabilidad de ir poniendo los versículos, muy amable, gracias. Y dice así, y Jehová quebrantó a Císara. Císara era el general del pueblo pagano. Dice, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Noten ustedes que en esta batalla tenemos intervención divina, porque está mostrando también el Armagedón, los eventos finales, cuando Satanás, representado por Císara, va a aparecer. Y ahí dice que el mismo Dios, Jehová, desbarató a Císara y a todo su ejército y sus carros. ¿Y qué pasó más adelante? Lo va a explicar que Císara llegó donde Jael, que era una mujer, y lo atendió, le dijo, no tengas temor, te voy a dar vino, y lo puso en la tienda. Para hacer la historia corta, Císara, como venía arrancando, se durmió ahí, entró en confianza con la mujer. Cuando él se duerme, Jael saca una estaca y se la entierra en las sienes a Císara y lo deja enterrado en tierra y lo mata. Esa es la historia y ahí finaliza. Pero miren lo que dice en Jueces 5:20, para que se den cuenta de que esto es algo cósmico. No es solamente una guerra que tuvo Israel y que esta mujer fue muy valiente y destruyó al general del ejército pagano. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí también lo tenemos. Noten ustedes lo que dice, Jueces 5:20, desde los cielos, dice, pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, porque Dios está interesado en algo mayor, mi hermano. Ahí dice que desde el cielo pelearon las estrellas, o sea, los ángeles estuvieron interviniendo ahí, porque nos quiere dar una enseñanza cósmica también. Entonces, se dan cuenta que cuando ustedes lean la Biblia, cuando estudien esta santa palabra, es mucho más amplia que sucesos que le pasó a Judas, un suceso que le pasó a Jeremías. No, Dios está interviniendo en la historia del hombre para bien, para salvarlo. Y vamos a poner otro caso, ahora en la vida del Señor Jesús, para que ustedes puedan dimensionar la grandeza de este libro y entonces tener tanta fe, tanta confianza en Dios de que es así, de que cada cosita que el Señor nos muestra, cada mandamiento, cada estatuto, cada cosa que vivió Jesús y que quiere que nosotros vivamos, entonces por la fe vamos a poder tener la misma vida de Jesús. Y ahí van a ver no uno ni dos, sino 144.000 hermanos que tienen una fe perfecta, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gloria al Señor. Esa es la profecía que se va a cumplir y que ahora se está desarrollando en nuestro tiempo. Ahora se están formando esta última generación.
Y entonces vamos a ver el caso del camino al Calvario, cuando Jesús se encuentra con unas mujeres que lo ven ahí y ellas se ponen a llorar por él. Se encuentra en Lucas 23 y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva mientras yo leo Lucas 23 y desde el verso 27 al 31. Dice así, lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Y vueltas a ellas, Jesús les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde nace estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Entonces, en este camino al Calvario con Jesús, tenemos este acontecimiento, pero aquí el Señor está profetizando lo que va a suceder ahora en su segunda venida. En el deseado de toda la gente, la página 692, muestra de que muestra lo siguiente, dice que cuando él cayó desfallecido bajo la cruz, cuando estas mujeres prorrumpen en llanto lastimero, él dice así, hija de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a aparecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. Entonces, ¿qué estaba viendo el Señor con esas mujeres? Él vio, obtuvo una visión y que le mostraba de que esas mismas mujeres y de muchos de los que estaban ahí iban a morir en el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Pero noten ahora, porque de la destrucción de Jerusalén, del pueblo judío, de la capital de ese entonces, por los romanos, él pasa ahora a la destrucción final, porque la destrucción de Jerusalén es un símbolo de lo que viene ahora. Y lamentablemente hoy es el cuarto día, vamos a terminar esta serie, pero quizá en otro momento podamos ver lo que sucede ahí en esa destrucción de Jerusalén, cómo hay tiempo, 3 años y medio hay ahí, que del sitio, primer sitio por Cestio, y después el segundo sitio por Tito, hay todo un panorama metido ahí que tiene que ver con la ley dominical, que no voy a explicar ahora, pero hay una riqueza muy amplia. Lo que sí vamos a destacar es que la destrucción de Jerusalén simboliza la destrucción mundial. Por eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo que dijo el Señor Jesús, si ustedes notan ahí, que Sí, entonces está, sí, ya volvimos ya, gracias a Dios, qué bueno. sí, sí. Entonces, mis Puede hermanos, predicar hasta las 9 sin problema. oh, excelente, gracias a Dios. Entonces, estamos diciendo, estamos presentando que esta destrucción de Jerusalén son símbolos de la destrucción final. Otra destrucción que es símbolo, los días de Noé. Ahí tenemos otra. La guerra que se hicieron a la Canaán terrenal. Ahí tenemos otra. La ciudad de Nínive, cuando fue amonestada por Jonás, ahí tenemos otra. Sodoma y Gomorra también son símbolos. Babilonia, Jerusalén, todo eso es para que Dios entiende que es para fortalecer la fe de su iglesia. Y por eso que lo estamos estudiando. Ok, ya estoy adentro, ¿no? ¿Me escuchan? Adelante, pastor, adelante. Muy bien. Seguimos entonces. Digamos, Está con la ayuda de Dios. Entonces decía que esa parte que Jesús menciona, cae sobre nosotros y a los collados cubrirnos, se está refiriendo a lo mismo que Juan, al apóstol Juan, se le presentó que iba a suceder en el tiempo del fin. O sea, estamos teniendo nosotros el Apocalipsis en los evangelios.
tremendo esto, porque estamos viendo al Cristo profético. Es una cosa maravillosa. ¿Dónde se encuentra eso? De que habla de los collados. Se encuentra en Apocalipsis 6, versículo 15 y 17. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En Apocalipsis 6, en adelante, el 15 y el 17 nos muestra esto. Bueno, eso fue, ya lo leímos. Pasemos a la siguiente, donde dice que caigan sobre las personas. Y aquí está. Y los reyes de la tierra, estoy leyendo Apocalipsis, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Ahí está lo que Jesús estaba mencionando en los evangelios. Está mostrando el fin del tiempo, cuando venga con el resplandor de su venida y los impíos no puedan soportar esa luz tremenda, sino que van a decir que las peñas lo escondan, le caigan encima. ¿Dónde estarás tú en ese momento, mi hermano? ¿Dónde estaré yo? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si hoy día eres infiel a las cosas más mínimas del Señor, ¿qué te hace pensar de que más adelante vas a cambiar? Cuando vimos ayer que nadie cambia de un día para otro. Vimos ese caso del volcán Vesubio, cuando la gente, viendo el terremoto, viendo que la lava venía bajando por la montaña, ellos siguieron viviendo tal cual como estaban acostumbrados. Vimos también el caso de Sodoma y Gomorra, como los sodomitas, cuando los ángeles los dejan ciegos, ellos siguen buscando la puerta para hacer perversiones ahí en la casa de Lot. Entonces, ¿dónde estarás tú en ese momento? ¿Dónde estaré yo? Depende de nosotros, porque dice que yo no quiero, dice el Señor, que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Y por eso que el Señor no ha escatimado esfuerzo para escribir esta Biblia, para dirigir los acontecimientos históricos, para dirigir todo lo que la Biblia nos presenta, para que nosotros le creamos de verdad y podamos practicar esa fe en obras de amor a Dios. ¿Y por qué hay apostasía? Lo dijimos la otra vez. ¿Por qué hay tanta frialdad? Porque no hay fe, porque no se cree realmente. Es un asentamiento, un conocimiento como 2 más 2 es 4, una cosa de historia y geografía. No, es el Dios mismo, tu creador, y es así el que te dio la vida. Y le debemos a Él entonces fidelidad, amarle, porque nos sustenta, nos da comida, nos da un techo, hace que nuestro corazón palpite, mi hermano. ¿Cómo no estar agradecido de este Dios maravilloso que murió en la cruz, estuvo colgando en el madero, sufrió, derramó su sangre? Y ahora escuchen, porque cuando Él estuvo en la cruz es otro momento profético, o podríamos decir tremendo, cuando Él estuvo en la cruz. Porque cuando Él estuvo colgando en la cruz, el Padre se separó, los pecados estaban siendo puestos del mundo sobre Él, y por primera vez el Señor experimentó lo que un pecador experimenta separado de Dios. Pero es más todavía, Él sufrió lo que van a sufrir en las plagas, en las 7 plagas que vienen en el tiempo de angustia, los que reciban la marca de la bestia. Jesús lo sufrió colgando en la cruz. Así que nadie puede decir que Dios es ajeno a tales experiencias, pero Él sufrió siendo inocente. ¡Qué bárbaro, mi hermano! No te toca la fibra del corazón, no la analizan, que si bien los de la marca de la bestia van a recibir su castigo por malos, ¿no? Pero Jesús no era así de malo, sino que Él era un cordero inocente. Eso más o menos es lo que les voy a leer acá, en el deseo de toda la gente, en la página 735, como otro ejemplo de que cada acto que nos muestra la Biblia es mucho más profundo de lo que aparentemente se ve. Dice así, el deseado entonces: el Salvador no podía ver a través de las puertas de la tumba.
cuando estaba, ¿no es cierto?, ahí colgando en la cruz. La esperanza no le presentó su salida del sepulcro como vencedor, ni le habló de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación fuera eterna. Cristo, y aquí viene, Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia ya no interceda por la raza culpable. O sea, en ese momento que se refiere ahí, cuando ya no haya intercesor, se está refiriendo ahora en un tiempo futuro, en un poquito más de tiempo. No se está solamente refiriendo a los tiempos de la muerte en la cruz. Cristo vivió lo que van a vivir los impenitentes que reciban la marca de la bestia ahora con las plagas, porque estaba ahí separado de Dios, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación fuera eterna. Cristo sintió la angustia, noten, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia ya no interceda por la raza culpable. Es tremendo, cada vez que uno estudia, cada vez que uno lee, mis hermanos, este santo libro, por eso que va a ser un libro eterno, porque tiene tantas profundidades. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Lázaro. Nuevamente profecías ahora en la vida de Lázaro, cuando habíamos escuchado eso. Vamos a leer entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, cuando está ahí en Juan 11:33. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo es posible que Jesús se haya estremecido? Si él no había dicho días antes que iba a despertar a Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué se estremeció? Vamos a explicar eso. Y que tiene que ver con cumplimientos escatológicos, con cumplimiento del tiempo del fin. En el versículo 34 dice: y dijo el Señor, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice la Escritura que Jesús lloró. ¿Por qué lloró el Señor? Si él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué? El versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, vemos que Jesús llora, vemos que Jesús se estremece, se conmueve. Y hermano, pero si él mismo había dicho, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, Señor, si duerme sanará. Dijo, voy pues a despertarle. Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, entonces ¿por qué él se conmueve? ¿Por qué él llora? Y la respuesta la encontramos en el Deseado de toda la gente, en la página 491, porque son las lágrimas de Jesús que esas personas ven. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos esa en el Deseado, en la página 491, que dice: la retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. O sea, cuando estuvo ahí con, con la muerte de Lázaro, él dice que vio la retribución que iba a caer sobre Jerusalén. Quedó plenamente retratada delante de él. Sigue diciendo, vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. Tremendo, lo que estaba viendo ahí Jesús no era porque Lázaro se iba a perder o no iba a resucitar. Él sabía que iba a resucitar, sino que estaba mirando a su alrededor la misma gente que lo rodeaba. Iba a morir en la destrucción de Jerusalén. Pero como recién vimos que cuando él miraba la destrucción de Jerusalén, en realidad
Jesús estaba mirando para nuestro tiempo, para lo que viene ahora, para este gran tiempo de angustia que dice ahí, ¿no es cierto?, Daniel 12:1. Estaba viendo las plagas que van a caer sobre sus hijos, que lamentablemente no quisieron aceptar esta gran salvación. Y por eso el Señor lloró ahí. Estaba viendo los acontecimientos finales, en otras palabras. Pero vamos a continuar, pongan atención. Por algo que estamos estudiando cada cosita, cada aspecto de la vida de Jesús en esta predicación de hoy. Vamos a ir ahora, cuando Jesús, después de la muerte de Lázaro, ya estaba muy cerquita de Jerusalén, él va a entrar a Jerusalén y es ovacionado con ramas de palmera. Y dice que se subió a un asno. En Mateo 21:2 vamos a leer este acontecimiento que pasó primero ahí en Betania con Lázaro, pero ya estaba muy cerquita de la entrada de Jerusalén. Dice Mateo 21:2, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Entonces, ahí dice que el Señor va a pedir, hay un asna y un pollino. Un pollino es un asno joven, donde nunca nadie se había sentado. Ese fue el que le llevaron a Jesús. Y vamos a leer ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde hay una profecía que muestra este acontecimiento que ya estaba predicho. En Zacarías 9:9 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces estaba cumpliéndose la profecía en esta entrada triunfal a Jerusalén. Humildemente venía montado el Señor en un pollino de asna. Entonces, este evento que estamos mostrando aquí, escuche bien, está representando la segunda venida de Jesús. Escuche bien, por favor, porque este es un acto escatológico también. Era una profecía en estos acontecimientos que estamos presentando. Y por primera vez Jesús acepta este reconocimiento público. Y vamos a confirmarlo en el deseado, en la página 532, que dice así, hablando de este acontecimiento. Escuche, por favor, ponga atención. Dice así, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Entonces está mencionando la mensaje del Señor, que era un símbolo de la venida de Jesús en las nubes del cielo, cuando Él entra a Jerusalén. Asimismo, como vimos ayer, el tema de el diluvio, y encontramos todo tipo de coincidencia de los acontecimientos del diluvio con la venida de Jesús. Ahora, esta entrada triunfal a Jerusalén tiene que ver con la segunda venida. ¡Qué maravilla, mi hermano! ¡Qué tesoro de la palabra de Dios! Y Lázaro tiene que ver mucho acá, porque el que guiaba a este pollino, el que iba delante de Jesús guiando este asno y que arriba iba montado Jesús, adivinen quién era. Era Lázaro, era el resucitado, era aquel que querían matar los sacerdotes, los fariseos, toda esa gente, porque en realidad ellos no querían que Jesús se conociera su mensaje. Y entonces dice el deseado a toda la gente, que este es un detalle muy importante, en manuscrito liberado, en el tomo 12, la página 418, dice, Lázaro, cuyo cuerpo había estado en el sepulcro 4 días, estaba entre la muchedumbre cuando él iba entrando a Jerusalén. Su resurrección había llamado la atención general y muchos estaban deseosos de ver a aquel que había sido resucitado entre los muertos. Y aquí viene, noten por favor, Lázaro guiaba el pollino y la muchedumbre lo seguía, derramando sus mantos en el camino y clamando, Hosana, Hosana, al Hijo de David, gloria al Señor. Entonces el que guiaba el pollino era Lázaro.
el que había resucitado. Y esto tiene una gran importancia, ya lo voy a explicar. Porque miren, ¿por qué también? Otra pregunta. ¿Por qué Jesús iba en un asno? ¿Por qué Jesús iba en un animal tan humilde? Porque miren, en la ley de Dios, en Éxodo 34:20, hay un estatuto, una ley que dice así: para que pudiese entrar un asno, había que eh, redimirlo con un cordero. Noten, dice así, Éxodo 34:20, mas redimirás con un cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás también al primogénito de tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea que para tener un, un asno, tenía que entrar un cordero. Si no entraba el cordero, el asno había que degollarlo, había que cortarle la cabeza, tenía que morir. Ahora escuche bien, porque en este contexto profético, el asno nos representa a nosotros, personas porfiadas, duras de cerviz, rebeldes, ¿no es cierto? Porque el asno cuando se planta ahí, entonces no se quiere mover, no hay como que se pare. Ese animalito, el asno, está representando a nosotros el mundo en rebelión. Pero para que no nos corten la cabeza, para que no se muera, tenía que entrar un cordero. Y ahí entró Jesús a redimirnos. Ahora vean, por favor, ese, ese animal, el asno, era el que llevaba a Jesús a Jerusalén, guiado por Lázaro. Ese quiere decir que nosotros, representados por el asno, somos aquellos que llevamos a Jesús a la muerte. Escuche bien. Estamos siendo representados como con el asno que llevaba a Jesús a Jerusalén, pero ahí lo iban a matar. Iba a morir por nuestro pecado representado en el asno. Y el hecho de que sea Lázaro el que lo va guiando, está representando cuando Jesús venga y van a resucitar. Los redimidos, los santos van a resucitar porque Lázaro es sinónimo de resurrección, mi hermano. Vean cómo las características del tiempo del fin ahora es la entrada de Jerusalén. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Este Dios que tú tienes, este Dios que yo tengo, mi hermano. Disculpen que me emociono, porque esta palabra es tremenda. En cada rincón, en cada letra, en cada tilde dice. Ahora, para ir terminando, vamos a terminar con el sembrador, con la parábola del sembrador. Noten, por favor, con algo que pareciera ajeno, pero ya ustedes se dan cuenta de que hay mucho más. Vamos a ver, a analizar la experiencia de los apóstoles, porque también en los apóstoles hay experiencias escatológicas, mis hermanos, mensajes escatológicos. Ustedes conocen la historia del sembrador, dice que un sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, otro cayó en pedregales y la otra en tierra buena que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿cierto? Sabemos la historia, la parábola. Esta enseñanza tiene 4 terrenos, 4 corazones. Quiere decir que en el mundo hay 4 tipos de personas. Los que cayeron junto al camino son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero viene el enemigo, las aves del cielo se la comen y se la llevan. Los que fueron sembrados entre espinos son aquellos que son ahogados, escuchan la palabra, se regocijan, pero son ahogados por el mundo. Los de pedregales que crecen, pero no tiene tierra, entonces luego se marchita. Son aquellos, mis hermanos, que escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero son de corta duración. Pero hay otro corazón que escucha la palabra y da fruto. ¿Cuál de esos 4 corazones eres tú, mi hermano? Entonces, da esa parábola el Señor y tuvo que explicarla. Los discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Entonces vean ahora, Jesús se la explica en forma personal, ¿no es cierto? Y ahora vean ustedes, si los discípulos no entendieron la parábola que Jesús tuvo que explicarle, ¿ustedes piensan que la multitud entendió la parábola?
Obviamente que no, porque está representando este hecho dentro de la iglesia a algunos hermanos que no van a entender todas las cosas. Pero los discípulos le preguntaron y dentro de los 12 había otro grupo, aparte de la multitud, otro grupo que era como especial, que estaba hecho por Pedro, Santiago y Juan. Estos tres apóstoles acompañaban a Jesús a orar al monte Tabor, al monte Getsemaní, le dijo, vengan, eran más especiales, estaban más cerca que Jesús que el resto de los 9 restantes. Porque dentro de la iglesia hay hermanos que tienen una comunión más estrecha con Jesús. Noten, por favor, lo que estamos viendo en los apóstoles. Ahora, en este grupo de tres, conformado por Pedro, Santiago y Juan, tenemos otro grupo conformado por Pedro, que representa a aquellos hermanos que han traicionado al Señor, porque Pedro lo traicionó, pero que se han arrepentido y han vuelto. Y tenemos otro grupo conformado por Juan, por el discípulo amado, que están siempre con Jesús, que cuando estaba colgando en la cruz él no tuvo miedo y estuvo ahí con la madre de Jesús, a pesar de que los fariseos y los romanos los podían matar, él estaba ahí. Juan representa a los 144.000, gloria a Dios, mis hermanos. El discípulo amado que había sido transformado, este discípulo que hasta caminaba como Jesús, lo había imitado tanto que hablaba como Jesús, caminaba como el maestro. Ahora noten, porque cuando Jesús muere, empiezan las persecuciones, el último en morir fue Juan. Y Juan, dice el Espíritu de Profecía, pudo ver en el año 70 que simbolizaba la destrucción del mundo, podía ver a Jerusalén incendiándose, o sea, pasa ese tiempo de la destrucción de Jerusalén, pasa vivo, mi hermano, porque está representado, como recién dije, está representando a los 144.000. Con lo mismo que empezamos, con lo que Dios quiere, que todos estos días que hemos estudiado, hemos profundizado un poco en la Sagrada Escritura, nos lleve a tener el carácter de los 144.000, porque ellos tienen escrito el nombre del Padre en la frente, o sea, en su mente se gozan en Dios, en sus pensamientos, en sus actos, en todo lo que realiza está Dios primero. Qué maravilloso, ese va a ser el pueblo final. Ahora, ¿cuáles son las características de estos 144.000? Voy a dar un par de características solamente, porque decía ahí, después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Noten, ellos van a estar en el monte Sión. ¿Y qué dice la Biblia para estar en el monte santo, en este monte Sión? Salmos capítulo 15. En el Salmo capítulo 15 quiero dar estas últimas pinceladas, características, para ir terminando esta semana, características de lo que quiere Dios en sus hijos, en su pueblo. Dice así, Salmo 15:1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? El santo monte del cual está hablando es Sión, donde están en pie los 144.000. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 144.000? ¿Quiénes son? Aquí dice, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Se acuerdan que la característica de los 144.000 era que no mienten? Acá dice el que habla verdad en su corazón. Mi hermano que me escuchas, en el país que sea, a través de la plataforma que sea, ¿tú mientes? Es muy importante responder esa pregunta. El versículo 3, el que no calumnia con su lengua, noten, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Noten, esto tiene que ver las calumnias, las murmuraciones, las difamaciones, que se dan mucho en internet, en Facebook, en distintas plataformas, cuando se ponen a hablar mal de otros hermanos. Pero aquí hay algo tremendo que es característica de este pueblo especial. Ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea que si alguien viene eh, con una difamación de alguien cercano,
yo no debería recibirlo siquiera. Porque está la pureza en el hablar, por ejemplo. ¿Por qué aquí destaca el hablar? Porque dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Fíjate tú en lo que habla durante el día y vas a ver lo que hay en tu corazón. Y termino entonces con la última característica, son muchas, pero voy a leer una cita del Espíritu de Profecía y una cita de la Biblia. Dice, Camino a Cristo, página 57, y El conflicto de los siglos, página 23, dice, Satanás no puede acusarlo de pecado alguno. Noten por favor lo que dice, porque hay muchas iglesias que dicen que no vamos a dejar de pecar. Dice, Satanás no puede acusarlo de pecados alguno, porque sus pecados han sido borrados. Noten, no está diciendo perdonados, está diciendo que son borrados, es mucho más amplio. Y ellos no tienen culpa ni mancha. La perfección del carácter de Cristo ha sido reproducida en ellos. Gloria a Dios, mi hermano, qué maravilla. Esta gente va a ser como Job, que fue sacudido, perdió la casa, el enemigo le trajo enfermedades, hasta la esposa lo hundía y lo hundía. Pero dice que en Job Satanás no encontró un solo pecado. Elías se fue al cielo sin morir. Enoc se fue al cielo sin morir, mis hermanos. Así van a ser los 144.000, se van a ir al cielo sin morir. Y noten ahora, porque no tienen mancha, no tienen pecado. Pero miren ahora a los niveles que tenemos que llegar. Zacarías 8:17. Zacarías 8:17. Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. O sea que tenemos que llegar a tal pureza que ni siquiera debíamos pensar mal del hermano, del tío, de la esposa, del esposo. Que Dios nos ayude, mi hermano, para poder ser parte de este pueblo final. No solamente ser adventista nominal de nombre, sino que podamos vivir la vida de Jesús en medio de las tinieblas en este tiempo del fin. Estoy muy contento y agradecido al Señor por haber compartido en esta campaña con ustedes, y me despido agradeciéndole al cielo a los que se conectan y a la iglesia Fidelidad allá en Maryland. Estoy muy agradecido y que Dios les bendiga a todos grandemente. Muchas gracias, pastor, por tremendo mensaje de esta tarde. Y muchas gracias por todos los anteriores también. Am, Antes de orar, quisiéramos, si alguno de los hermanos quisiera decirle algo al pastor. De paso, pastor, está invitado para venir a Mary, la verdad. Bueno, sería una bendición compartir con ustedes allá en Maryland, con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a estar en contacto entonces. Muchas gracias, Pastor Pozo. Ha sido una bendición tenerle. Hemos aprendido mucho. El Espíritu Santo lo ha usado. Este es el mensaje adventista del pueblo remanente que tenemos que creer y predicar. Y dentro de poco, con la bendición de Dios, le vamos a tener en persona aquí en la iglesia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, pastor. Un placer haberlo saludado y haberlo escuchado. Esperamos vernos pronto en persona. Le agradezco. Muchas gracias por sus saludos Amén. y Amén. bendiciones para usted también y quienes están detrás. Hasta luego. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Agradecemos a nuestro hermano Wilfredo, que es el primer anciano de la iglesia, y al pastor a Tito, que han saludado al pastor Marco Pozo. Muchas gracias, pastor, por esta semana que nos ha dado estos 4 días de estos tremendos mensajes. Como dijo el hermano Wilfredo, en cualquier momento estaremos tenerlo acá en persona, aquí en Maryland, para que nos pueda tener esos tremendos mensajes. Muy agradecido con usted y con el Señor también por la oportunidad de poderlo escuchar. Vamos a terminar entonces con la oración, pastor, si nos puede. Solo una preguntita antes de que termine. Sí, adelante. ¿Usted tenía compromiso para mañana, Pastor? Pues no se pudo completar. Me imagino que fue porque tiene Sí, compromiso para mañana. sí, tengo compromiso con nuestra iglesia, tengo que ver cositas, así que por eso que lo hicimos hasta hoy. Ok, Ujú. está bien. ¿Oramos entonces? Sí, al pastor Pozo, ¿puede dirigirnos en oración? Muy Ok. bien, los que quieran arrodillarse para que
Oremos a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de ti, Señor, por tu inmensa misericordia con nosotros, que somos pecadores, somos imperfectos, pero aún así tú nos miras con ojos de misericordia, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que están escuchando. Ayuda y sigue acompañando a la iglesia Fidelidad. Dirígelos para que ellos lleven el mensaje a cuantos se puedan. Bendice al pastor, bendice al hermano que está con la diapositiva, al hermano que me contactó, a todos los que escuchan, Señor, para que seamos parte realmente de un pueblo que ha sido transformado. Gracias por preocuparte por todos nosotros, dejando evidencia en la Biblia, en las historias, en los profetas mayores, los profetas menores, en la Torá, en el Apocalipsis, los evangelios, dejando tu sabiduría y tu santa voluntad para tus hijos que te aman. Te rogamos, Señor, tu bendición. Te rogamos la transformación de nuestro corazón para que algún día podamos recibir esa ansiada lluvia tardía y salir a dar el fuerte pregón. Que cada uno de los que escuchan se preparen para ese acontecimiento y se termine la obra y así preparemos juntos el camino al Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido durante estos 4 días y sigue acompañándonos en nuestra vida, en nuestro corazón, porque te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre del Señor Jesús, a quien sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.